Shalom Aleichem, ¿cómo están? Vamos a estudiar una sijá muy potente de Balak, donde aparece el pasuk que dice Am que la Kum. Pero no vamos a hablar de ese pasuk, vamos a hablar de otros psukim, de otros versículos proféticos de Mashiach que estamos viviendo con Mashiach en estos días. Dice Balak, Be Parashateinu, en nuestra parashá, Omer dice Bilam, este mago que había contratado el rey de Moab, Bilam, vi Nebuató en su profecía, Nebuá es profecía, Nebuató es su profecía, Asher Ya'aseh Ha'am Azeh Le'amcha Be'acharit Hayamim. Le está diciendo Bilam a Balak, el rey de Moab, le dice, esto va a ser Asher, que Ya'aseh hará, Ha'am Azeh, el pueblo de Israel, Le'ameja, a tu pueblo, Be'acharit Hayamim, en el final de los días. Bilam Menavé, Bilam profetiza al Yemot HaMashiach, sobre los días del Mashiach, Shenikraim Gam, que son llamados también Acharit Hayamim, el final de los días. Mikan, de acá, Posek Rambam, Posek hace una determinación halágica, establece una ley, Posek, el Maimónides, Shemi Shelo, que aquel que no, Ma'amin, cree, Beboa Mashiach, en la llegada del Mashiach, Lo Ma'amin, no cree, Bipsukim Elu, en los versículos estos, Sheketubim Batorá, que están escritos en la Torá, que Lomar, es decir, U Eino Ma'amin, él no cree, Batorá Atzma, en la Torá misma. A Emuná ba Mashiach, la fe, la emuná en el Mashiach, Vehatzipiyah, y el anhelo, Leboó, de su llegada, de su venida, Hen, ellos son, Mejobató, de la obligación, Shel Kol Echad, de cada uno. Entonces acá empieza la sijá del Rebbe, esta sijá de Balak, con este versículo que dice Bilam a Balak, y ya profetiza acerca de los días del Mashiach. Y el que no cree en el Mashiach, no cree en los psukim, no cree en toda la Torá. Es la obligación del Yehudí, creer y esperar y anhelar la llegada del Mashiach. Bilam profetizó, Bishnei Meshichim, con dos Meshiach. Bemashiach Rishon, el Mashiach primero, Shehu David Amelech, que es el rey David, Sheoshia et Israel miyad tzarehem, que salvó a los Israel de manos de sus opresores, miyad tzarehem, Ube Mashiach Aharón, y en el Mashiach último, Shehu, que es Mitzetzav, de la descendencia Shel David Amelech, de David Amelech, del rey David. Behu Moshiach, y él salva et Israel, a Israel, me agalut azo, de este galut, de este exilio que estamos viviendo ahora, a Jaroná, el último. Bipsukei Nebuá, en los versículos de la profecía, Shel Bilam, de Bilam, Yesh Pesukim, hay versículos, She Mityahasim le David, que se vinculan, se relacionan a David, Beyesh Pesukim, y hay versículos, She Mityahasim, que se refieren, que se vinculan, la Melech HaMashiach, al rey Mashiach. O sea, Bilam habla de dos Mashiach, David y su descendencia, el que va a redimirnos en estos tiempos. Anu Roim, nosotros vemos, Shegam David, que también David, Amelech, el rey, Nikra Mashiach, es llamado Mashiach. Ainian Shel Mashiach, el concepto de Mashiach, Eino Dabar Hadash, no es algo nuevo. Ela Dabar, sino una cosa, Shekvar, que ya, Allá Beabar, que estaba en el pasado. Que Sheanu Yodim, cuando nosotros sabemos al Mashiach, Shekvar allá, sobre el Mashiach, que ya fue,
Emunateinu, nuestra emuná, Bebiata Mashiach, en la llegada del Mashiach, Hazakai Yoter, es más fuerte. Bimeyuhad, en especial, Mitchazeket, se fortalece, Emunateinu, nuestra emuná, nuestra fe, que Sheanu Lomdim, cuando nosotros estudiamos, Sheanebuá, que la profecía, al Shnei HaMeshichim, sobre los dos Mashiach, David, un Melech HaMashiach, David, y el que pronto nos va a redimir, el Melech HaMashiach, Neembra, fue dicha, Yahdav, juntas, al Shneyem, sobre los dos. Que Shem, así como, que Shem es así como, Shehajeleka Echad Shel Anebuá, la parte primera, la parte 1 de la profecía, al David Amelech, sobre David Amelech, Itkayem se cumplió, Bimloo, plenamente, completamente, Anu Betuhim, nosotros estamos seguros, Sheitkayem, que se va a cumplir, Gam también, Helka Aher, la parte otra, la otra parte, Shel Nebuá de la profecía, Bebo a Mashiach, Bekarom Mamash, en la llegada del Mashiach, rápido realmente. Entonces nosotros vemos que también David la llamaba Mashiach. Y el tema de Mashiach no es algo nuevo, ya existía. Entonces nuestra emuná se fortalece al ver que ya se cumplió la primera parte de Mashiach con David, que fue el Salvador de Israel. Y esto fortalece que nuestra fe, también en el último Mashiach, fue escrito todo en la misma época, en los mismos versículos. Benebuat Bilam, en la profecía de Bilam, Nehemar, está dicho, Bekesher, en relación de David Amelech, a David el rey, Darás Kohav me Jacob, vía una estrella de Jacob. ¿Sí? Vía una estrella. Vía una estrella de Jacob. O sea, vía una estrella de Jacob. Ubekesher le Mashiach de Emar, y con respecto a Mashiach está dicho, Vekam Shevet Misrael, y se va a levantar el cetro en Israel. Y dice así, estos versículos que son muy proféticos de la Parashá Balak. Jacob e Israel, Em Shnei Kinuim Leam Israel, tanto Jacob como Israel son los apodos del pueblo de Israel. Jacob, Mileshon Akev, del lenguaje de talón, Shem Nahut Yoter, es un nombre más bajo, Nahut bajo. Beilu Israel, pero Israel, Mileshon Serará, es un lenguaje de realeza. Shem Mebate, es un nombre que expresa Et Ma'alatam, la virtud, Shelam Israel, del pueblo de Israel. Kan, Anu Roim, nosotros vemos, Et Aitron, la ventaja, Shel HaMashiach, del Mashiach, al Pnei David Amelech, sobre David Amelech. Bisman, Amelech HaMashiach, en la época del rey Mashiach, Mejuneam Israel, es llamado el pueblo de Israel, es apodado, llamado, Beshem HaMa'alá, en el nombre virtuoso, Shelo, de él, Israel. Vemos acá que cuando dice el versículo, que es el versículo número 17, Darás Koham Yaakov, Bekam Shevet mi Israel, ¿sí? Que dice así el Pasuk, lo voy a leer en español. Estoy viendo la grandeza de Jacob, pero es en el futuro, no ahora. Lo estoy mirando, pero no cercano en el tiempo. Una estrella, es decir, un rey, saldrá de Jacob, un cetro, una autoridad real, surgirá en Israel, que dominará los límites de Moab y atravesará a todos los descendientes de Shet. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la sija. Son versículos muy proféticos. O sea, pero cuando se refiere a Darás Koham y Jacob, se refiere a David. De Kabshevet de Israel, y que se va a levantar un cetro, un rey en Israel, se refiere al Mashiach. Al David Amelech Nemar, sobre David Amelech está dicho, Umahatz Pa'atei Moab, y va a dominar los límites de Moab.
Kibush Ha'am a Moabí Ushlita Alab, la conquista del pueblo moabita y el dominio sobre ellos. Abalamelech HaMashiach, pero sobre el rey Mashiach, Ishlot al Kol Umot Olam, va a dominar sobre todos los pueblos del mundo. Que Moshe Nemar Beotá Nebuá, como está dicho en la misma profecía, del mismo versículo, que Moshe Nemar Beotá Nebuá, Vekarkar Kol Benei Shet, y va a atravesar, la palabra karkar es atravesar, atravesará todos los hijos de Shet, es decir, Shet era el hijo de Adán, Arishon, el primer hombre, es decir, a todo el mundo. Bisman Mashiach, en la época del Mashiach, Tiele Am Israel, tendrá el pueblo de Israel, Shlita, dominio, Meleá, pleno, Bagoim, en los pueblos. Es decir, que estos versículos son versículos proféticos, Umahatz Patei Yaakov, que va a dominar en los límites de Moab, de Karkar al Kol Benei Shet, sobre todos, atravesará a todos los pueblos. David, Moab, Mashiach sobre todos los pueblos. Ubehem Shecha Nebuá Katub, y en el transcurso de la Nebuá, de la profecía está escrito, Vehaya Yereshá Seir, y será Yereshá Seir. Seir será una Yereshá, que es un lenguaje, ahora vamos a ver, de herencia. Yereshá, Mileshon Yerushá, va a ser un lenguaje de herencia, heredad. Yerushá Oberet Me'echad Lasheni, algo heredado pasa, Oberet pasa, Me'echad Lasheni, de uno a otro, Bli Le'afil Koach, sin tener que activar poderes, fuerzas. Ulelo Milhamot, sin guerras. Ukibushim, y conquistas. Cuando algo se hereda, te tocó. O sea, Seir va a pasar a ser nuestro. Es decir, que Israel va a conquistar Edom y Seir. Así será en la época del Mashiach. Con la Goim, todos los pueblos, Ismehu, se van a alegrar, Lesharet, en servir, Etam Israel, al pueblo de Israel. Emloit Nakdu, ellos no se van a oponer, Ela, sino, Ishatfu Peulá, van a asociarse en la acción, van a compartir la acción. Que Moshe Koteva Rambam, como escribe el Rambam, Vitaken et haolam kulo, y va a arreglar al mundo todo, la abodet Hashem, para servir a Hashem, beyachad, juntos, ad shegam, hasta que también, etzlam, en ellos, yeh likro kulam beshem Hashem, leovdo shechem echad, para llamar todos en el nombre de Hashem, para servirlo, shechem, hombro echad, a la misma altura del hombro, todos igual, todos vamos a servirlo a Hashem, los Yehudim y los no Yehudim. A Emuná Sheleimá, la fe completa, Bebiata Mashiach, en la llegada del Mashiach, Sheyesodaba Torah, que está basada, su base en la Torah, Ube Emuná, y en la fe, Kalul Gam, incluye también Alimud, el estudio, Beilhot Mashiach, en las leyes del Mashiach. Esto, Mekarevet, acerca, Umemaheret, y acelera, Et Biato, Shelamelech a Mashiach, la llegada del rey Mashiach, Bekarov Mamash, rápido en nuestros días. Por eso esta es una sijá muy estimulante, que ya pronto venga Mashiach en nuestros días. Amén.